Buenas tardes, buenas noches. Estamos en la tarde, noches. Gracias por su asistencia. Para mí es un gusto presentar este tipo de temas. Yo soy apasionado de lo que llamo los pioneros de paradigmas. Y precisamente hoy quiero proyectar algunos de sus modelos mentales a través de este campo de conocimiento y aplicación que está floreciendo en muchas industrias. Y bueno, yo lo traigo al ámbito de la industria farmacéutica porque precisamente es una oportunidad, es digamos, mi propuesta para el día de hoy. Tres objetivos fundamentales. El primero es mostrar los paradigmas, los modelos mentales, los conceptos que está ofreciendo la ingeniería de resiliencia y que viene a complementar muchas de las prácticas que tenemos en el ámbito farmacéutico. Entender cómo esa propuesta de la ingeniería de resiliencia complementa los sistemas de calidad y nos ayuda a manejar el control y a controlar, a gestionar los sistemas complejos que hoy en día muestra la industria farmacéutica. Primero, un poco de contexto. La industria farmacéutica está clasificada como una industria compleja. Tiene largos ciclos de desarrollo, desde la investigación, el desarrollo, la transferencia de tecnología, la manufactura y todas las fases, una multitud de agentes que trabajan en todo el ciclo, y es intensiva en conocimiento. Hoy en día, las autoridades, como bien lo mencionó Ale, están cada vez más exigentes en exigir, en demandar a la industria un amplio conocimiento de sus procesos y de sus productos, como evidencia, digamos, de todas las decisiones y todas las acciones que toman alrededor de lo que sea producción, distribución, etc. Y por otro lado, el conocimiento no es todavía considerado un activo estratégico en la industria farmacéutica. Es una industria intensiva en conocimiento. Insisto, la participación de cientos de especialidades, desde médicos hasta químicos, biólogos, ingenieros genetistas, es muy intensa en conocimiento, pero aún no está madura en la gestión de ese conocimiento como un activo que la catapulte hacia mejores niveles de desempeño y sobre todo de calidad y beneficio de los pacientes. A través de todo esto, pues, quiero mostrar que hay diversos movimientos o diversas tendencias en otras industrias. Siempre he sido partidario de salir a ver qué está pasando en otras industrias. Personalmente tengo la experiencia de provenir de la industria farmacéutica, de la industria automotriz y migrar a la industria farmacéutica. Y bueno, para mí es algo natural el buscar qué está pasando en otras industrias y qué de esto podemos traer a nuestra complejidad o a los retos que estamos enfrentando en el día a día. Quiero empezar con conceptos básicos. Planeación. ¿Para qué planeamos? Planeamos primero para las cosas que queremos que salgan bien. Y de ahí viene todo el tema de planeación estratégica, táctica, operativa, el plan de la semana, el plan por la estrategia de los próximos 5 años, etc. Todos esperamos que el plan salga bien. Sin embargo, por experiencia, sabemos que los planes siempre tienden a tener algunas fallas, ¿no? A veces debemos estar replaneando cada rato. Y de ahí viene la ayuda de la gestión de riesgos. ¿Para qué nos ayuda la gestión de riesgos? Para planear lo que puede salir mal del plan original, el proceso original del diseño original. Sin embargo, aún así, la gestión de riesgos, y esa es una de mis propuestas principales hoy, tiene ciertas vulnerabilidades por el tipo de modelos, conceptos, de herramientas que utiliza, que tiene ciertas limitantes que tenemos que reconocer y ir más allá de ese lado. Y ahí es donde entra la planeación para lo inesperado, que es el planteamiento principal de la ingeniería de resiliencia. La ingeniería de resiliencia ayuda a desarrollar a las industrias, a las organizaciones de esas industrias, a anticipar, a prever, a monitorear, a responder de manera inmediata y efectiva, y sobre todo a aprender. Vale, del ciclo de aprendizaje que necesitamos detonar en la industria farmacéutica, la ingeniería de resiliencia empuja mucho esa parte de estar constantemente aprendiendo. Y vamos a ver más adelante que no solo aprender de lo malo, sino también de lo bueno. Y para empezar, pues, nada, como un experto en modelos, señor George Box,
es experto en estadística, muy conocido en muchos ámbitos, y él dice que todos los modelos son erróneos. ¿Por qué son erróneos? Básicamente porque son simplificaciones de la realidad. Pero, dice, algunos son útiles. Y de hecho, pues utilizamos muchos modelos en muchos ámbitos de nuestro trabajo diario. El problema es que de vez en cuando se nos olvida que son modelos. Son simplificaciones de la realidad. Son mapas de un territorio, no son el territorio. Y por lo tanto, una de las preguntas que a veces se nos olvida es ¿qué tan erróneos deben de ser para dejar de ser? ¿Por qué? Porque seguimos usando a veces herramientas ya obsoletas o herramientas limitadas en nuevas situaciones, en nuevos desafíos, en nuevos problemas, y eso es ahí donde el erróneo de los modelos puede ser fatal o perjudicial para la empresa. Entonces, ¿cuál es el modelo mental para tirar con arco? Bueno, parar, apuntar, disparar. ¿Cuál es la premisa? Que no se me mueva el blanco, ¿no? Claro, esto ha surgido ya con más, digamos, complejidad o más sofisticación, porque los guerreros samuráis solían tirar a caballo, ¿no? O sea, pero el blanco no se movía. El otro día veía un programa en Discovery de cómo los artilleros en un helicóptero disparan a un blanco fijo. Tienen que hacer cálculos rápidos, pero el blanco no se mueve. Pues es el problema de muchos blancos y de muchos objetivos. Se mueven. Entonces hay un segundo modelo muy utilizado hoy en día, sobre todo en el ámbito bélico, que es la técnica del misil. La técnica es prepara, dispara y luego apuntas. Está basada en una constante retroalimentación, ¿sí?, del proyectil para andar siguiendo, y cada que se cambia el blanco, se retroalimenta y se corrige la dirección. La técnica de tiro con arco trabaja muy bien con la planeación estratégica, táctica, operativa, y trabaja muy bien con la gestión de riesgos hasta donde la conocemos hoy. Esperamos que el proceso cambie en el tiempo, lo cual es verdaderamente cierto. Y la técnica del misil es una forma diferente de ver, sobre todo con retos en donde nuestro target está en movimiento continuo. Me encanta este libro, se lo recomiendo, se llama Resiliencia, del señor Andrew Solé, y tiene una frase muy interesante que dice: no podemos controlar las mareas, pero sí podemos diseñar y construir mejores botes para poderlas manejar. Esa es la esencia de la ingeniería de resiliencia, construir mejores botes, no controlar lo incontrolable. Resiliencia, desafortunadamente, hoy en día es una palabra un poco desgastada, ¿sí? Se ha aplicado a múltiples ámbitos del quehacer humano, pero esencialmente responde a preguntas como: ¿por qué algunos sistemas fallan en su propósito, mientras que otros sistemas, a pesar de sufrir eventos no deseados, eventos adversos, se recuperan y logran llegar a su objetivo? ¿Qué diferencia hay entre esos dos sistemas? ¿Qué tanto cambio puede absorber un sistema sin perder ese objetivo y ese propósito? Y finalmente, ¿qué características permiten a ciertos sistemas adaptarse rápidamente a un cambio o una variabilidad de un entorno al que se encuentra? Esa es la esencia de la resiliencia. Proviene de la palabra resilio, que significa volver atrás, rebotear, recuperarse, y tiene múltiples aplicaciones. No quiero leerlas todas, pero por ejemplo la de ingeniería dice que es la capacidad de una estructura para regresar a su estado base después de estar perturbada. O en los negocios, la capacidad de mantener la continuidad del negocio. Eso es algo en lo que yo me metí hace algunos años, en la continuidad del negocio y manejo de crisis. En las emergencias o en protección civil incluso, es con qué velocidad los sistemas críticos pueden ser restablecidos, ¿no? La energía eléctrica, el agua potable, etc. Entonces hay diferentes aplicaciones. Sin embargo, todas coinciden en dos conceptos fundamentales, ¿sí? La continuidad y la pronta recuperación. Entonces, ¿qué de eso podemos aprender para nuestro día a día? Bueno, el señor Erich Hoffnagel es uno de los pioneros en lo que llamamos ingeniería de resiliencia o resilience engineering, y él define la resiliencia de un sistema, es un sistema industrial, un sistema de cualquier índole, como esa habilidad, y yo le agregaría como un conjunto de habilidades que permiten ajustarle al sistema antes, durante o después de sufrir alguna perturbación, algún evento adverso, algún tipo de falla, algún tipo de incluso desastre, catástrofe.
y pueda sostener su propósito, su función fundamental y alcanzar sus objetivos, tanto bajo condiciones esperadas como bajo condiciones no esperadas. Técnica de misión. Un sistema no se caracteriza por lo que tiene. El software, no es la gente, no es la tecnología que tiene, es lo que puede hacer. Y esto tiene mucho que ver con el conocimiento, en la gestión del conocimiento, es lo que sabe hacer, lo que puede hacer. Todas esas capacidades muchas veces son latentes y están preparadas para cuando se necesitan. Algunas de ellas, que menciona el señor Donaire, es anticipar, tener la capacidad de anticipar, tener ese radar prendido siempre para detectar la más mínima señal de desviación, de anormalidad y actuar en consecuencia, para actuar antes de que suceda. Por supuesto, estar constantemente monitoreando, y aquí viene la pregunta fundamental: ¿qué es lo que necesito monitorear? ¿Cuáles son los tipos de señales que tengo que tener atención? Si ya sucedió, ¿cómo respondo de manera inmediata? Esto típico de los sistemas de emergencia, los equipos de emergencia, ¿cómo responden? Incluso tipos militares, ¿no? Y finalmente, el ciclo continuo de aprendizaje. Cada cosa que sucede es un eslabón más en mi cadena de aprendizaje. Entonces, la ingeniería de resiliencia trabaja mucho en lo que puede hacer un sistema. Sin embargo, no es una sola ciencia, un solo campo. Principalmente es una ciencia aplicada que está tomando conocimiento de muchas áreas. Desde la ingeniería de sistemas cognitivos, factores humanos, ergonomía, investigación de operaciones, estadística, psicología, cibernética, teoría de sistemas. Entonces, está tomando ejemplos y conceptos y herramientas de muchos campos, y hoy en día se está aplicando a diversos campos del quehacer humano. La industria aeronáutica, espacial, las plantas generadoras de energía nuclear, los transportes, los hospitales hoy en día ya empiezan a aplicar y a obtener beneficios de este tipo de formas de pensar. Y la pregunta es, ¿y Pharma cuándo? ¿No? ¿Cuándo va a estar en esta lista de industrias de aplicación? Bueno, pues mi propuesta es que sí podemos utilizarlo, sobre todo como un enabler, como un facilitador, como ese soporte, ¿sí?, alrededor de estas dos herramientas que soportan, que son los fundamentos de todo el sistema de calidad de manejo, o la gestión del conocimiento y la gestión de los recursos. Es un modelo que me encanta de cómo está relacionado la gestión de riesgos y el manejo del conocimiento, este ciclo infinito, el símbolo del infinito, ¿no? En donde cada vez que yo corro un ciclo de identificación, evaluación y respuesta a un riesgo, empiezo a aprender y empieza entonces a utilizar ese aprendizaje en futuras evaluaciones de riesgo. Es un ciclo infinito que me ayuda a ir creciendo, y la relación entre riesgos y conocimientos es inversamente proporcional. Cada que aumenta más el conocimiento, más se reducen los riesgos. ¿Cómo puedo acelerar esto? Bueno, pues allí es donde yo creo, y es una de mis percepciones de esta propuesta, es la ingeniería de resiliencia puede ayudar a acelerar el acumulamiento o la gestión del conocimiento. Este símbolo está con unos señores, con los seguidos, el señor Martin Lipa, Kevin O'Donnell, Anne Green, son expertos en manejo de conocimiento y gestión de riesgos, y lo están manejando bastante bien. ¿No sería? ¿O cambió mi voz? Bien, entonces, quiero ir explicando un poco de la ingeniería de resiliencia, basado en 5 vulnerabilidades que yo he detectado en la gestión de riesgos, como la conocemos. ¿Sí? Primero, pensamiento lineal, causa y efecto, enfoque a la falla en vez de a lo que sale bien, el trabajo, como se diseña o se imagina, en comparación con cómo se ejecuta en la realidad, lo que yo llamo ignorar el estado de ignorancia, en términos de aprendizaje, que se conoce como la... Y finalmente, los riesgos residuales, y cómo la ingeniería de resiliencia me ayuda a esa parte. Entonces, cada uno de ellos tiene una contraparte, una alternativa en la ingeniería de resiliencia. Está primero el pensamiento de sistemas como complemento. Yo no digo sustitución, todos estos son complementos. Como complemento al pensamiento lineal.
La equivalencia entre éxitos y fallas, por igual, a solamente enfocarme en lo que sale mal. El trabajo, como realmente se realiza, y vamos a hablar de lo que se llaman los ajustes aproximados, en lugar de cómo está diseñado o normado, los procedimientos, en las regulaciones, la variabilidad de desempeño como una medida de la incertidumbre de los sistemas que diseñamos y operamos, y finalmente, prepararse para lo inesperado, como respuesta a los riesgos residuales. Todas esos 5 conceptos son parte de la ingeniería de resiliencia. Nos vamos uno por uno de los 5. Primero, pensamiento lineal contra pensamiento de sistemas. ¿Cómo conceptualizamos hoy en día nuestros sistemas? Primero, desde el punto de vista analítico, ¿qué significa? Yo puedo descomponer mis sistemas en componentes individuales o en subcomponentes en una escala jerárquica hasta donde quieran llegar, y luego determino que cada uno de los componentes puede funcionar bien o mal, funcionar bien o fallar. El sistema está bien diseñado, muchas de nuestras suposiciones en nuestro día a día, en nuestras áreas de trabajo, está bien diseñado, a menos que uno de sus componentes falle. ¿Cuál es la solución? Encontrar esa falla, corregirla o evitar que suceda. ¿Sí? Eliminando la falla, puedo evitar el efecto y el sistema sigue funcionando bien o vuelve a funcionar. Por otro lado, también tenemos la idea de que los eventos son sucesiones temporales. La causa primero y el efecto después. ¿Saben? Aprender aquí un término que se llama concurrencia, en donde 2 situaciones pueden ocurrir al mismo tiempo. No es una sucesión temporal. Otro tema interesante del pensamiento lineal es que nuestro conocimiento actual, la ciencia, está basada fuertemente en este determinismo. Me provoco una causa esperando un efecto y así hago experimentos y he alcanzado un nivel de desarrollo tecnológico, científico enorme. Estamos tan entusiasmados con ese éxito que ahora lo usamos para explicar lo que sucedió antes o lo que va a suceder adelante. Cuestión de riesgos. ¿Qué puede pasar? Que uno de los componentes de este sistema falle. Sencillo, obvio. Sin embargo, y aquí es donde viene el pero, ha funcionado bien cuando lo enfocamos en sistemas simples, manejables, pero hay otras situaciones en donde esto no me ha contestado muy bien por qué sucedió, o cómo sucedió, y cómo puedo evitarlo. Los sistemas, diseños, los artefactos, como les llamo yo, todo aquello que diseñamos como ingenieros, como profesionales de alguna industria, ¿sí? Hoy en día ya no son sencillos, ya no son lineales, ya no responden a un concepto de descomponerlo en partecitas y luego analizar cada partecita y luego volver a ensamblar para entender cómo funciona todo esto. Una definición bien clara que algún autor por ahí, disculpa el autor que no me acuerdo su nombre, decía la diferencia entre complicado y complejo. Complicado es una moto que yo puedo desarmar y luego, si tengo cuidado, le armo bien, vuelve a funcionar. Complejo es un caballo que no puedo desarmar y luego volver a armar. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo? Hoy en día estamos enfrentados a muchos sistemas complejos de este tipo. Ahorita vamos a ver un poco más. Para entender todo esto, hemos desarrollado a lo largo del tiempo, sobre todo en los últimos 100 años, diversos modelos para investigar las fallas. Más antiguo es el modelo lineal que platicaba yo en este momento. Causa-efecto en una cadena infinita. Por ahí algunos filósofos de esto decían, si yo me voy hacia atrás, este es el efecto de una causa y esta causa es el efecto de otra causa, y si yo me sigo en forma infinita, voy a terminar diciendo que el origen de todos los problemas es Dios, ¿no? Porque es el que creo que pero no, tenemos que cortar esa cadena. Después, bueno, viene un pensamiento un poco más elaborado. ¿Por qué? Porque la secuencia lineal ya no respondía a mis necesidades, a mis dudas, a explicar lo que estaba sucediendo, y empezamos a hacerlo un poco más complejo, pero sigue siendo lineal. Se llama modelo epidemiológico. Hay una corriente de pensamiento, sobre todo en el error humano, que dice que hay fallas activas, las que surgen en el campo, en la operación, en la máquina, en el laboratorio, se llaman fallas activas, y hay otras que se llaman fallas latentes, que son las decisiones del ingeniero, del validador, del gerente, del regulador, que están ahí como virus incubándose y que tarde o temprano, ¡pum!, lanzan la enfermedad. Por eso se llama epidemiológico.
y habla ya de varias relaciones causa-efecto al mismo tiempo, pero sigue siendo lineal. Hoy en día, y sobre todo muy recientemente, ya en los albores del siglo XXI, empieza a tomar velocidad o impacto el modelo sistémico, un modelo no lineal, que es el que vamos a hablar. Y bueno, este es algo que yo he discutido mucho con los responsables de calidad, en donde todavía hoy en día muchos procedimientos hablan de la causa raíz. Todavía no hablan de múltiples causas y mucho menos hablan de lo que vamos a definir aquí como resultados o estados emergentes. Entonces, los modelos mentales empezaron con culpando a la máquina. Falló la máquina. Espérame, yo lo perdono. Entonces ya evolucionó mi sistema de entender las fallas. Falló la persona. Sin embargo, muchas investigaciones, sobre todo en estas otras industrias como la aeronáutica, la espacial, la nuclear, encontraron, por ejemplo, una anécdota que tengo muy clara para mí desde hace muchos años es, durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos perdió más aviones en su territorio que en el campo de batalla. ¿Y qué pasó? Pues estaban diseñando los aviones, estaban probándolos. Y entonces llegaron a la conclusión que los pilotos no eran los causantes de la falla. Y empezaron a, digamos, a evolucionar hacia, falló, por ejemplo, la organización. ¿Cómo se diseña? Hoy en día, muchas investigaciones de accidentes. Me eché un día la investigación de un accidente aéreo de un British, no sé si era British Airways, que salió de Río de Janeiro, iba a Europa, y se cayó, ¿no? La vida. Hicieron una investigación, muchas de las conclusiones son técnicas, obviamente, muchas de las conclusiones son de los pilotos y la tripulación, pero muchas de las conclusiones tienen que ver con toda la situación de la organización, los horarios, la capacitación de la gente, la presión que estaba en ese día para que salieran temprano y llegaran a su destino. Y entonces la explicación de muchas fallas ha evolucionado ya no solo a la máquina, a la persona, sino ha ido a la organización. La ingeniería de resiliencia plantea un sistema, una rayita más arriba, que es el enfoque a las fallas del sistema completo. Con la falla de la máquina y la falla de la persona podíamos aspirar a calcular probabilidades de falla, que es el fundamento de la gestión de riesgos. Tan probable es que falle la máquina, el elemento, el componente, el paso. Y algunos se aventuraron a tratar de definir la variabilidad, o perdón, la probabilidad de falla de las personas. Sin embargo, acá ya no podemos aplicar el mismo concepto. ¿Por qué? Porque una organización no falla o no falla. Una organización tiene diversos estados, aquí le llamo la variabilidad de desempeño, y el sistema obviamente también. Atrás de los modelos mentales para explicar las fallas están las herramientas, y las herramientas han ido evolucionando igual desde principios del siglo XX hasta la actualidad, en función de estos 4 puntos de vista, desde el enfoque técnico, y ahí viene, digamos, el concepto de causa-raíz. En los 50, en la industria espacial y aeronáutica y automotriz empezó a fluir en la gestión de riesgos a través de herramientas como el análisis modo de efecto de falla, el árbol de fallas y otras más. Después, en los 70s, 80s, sobre todo a raíz de eventos como el accidente en la central nuclear de Three Mile Island en Estados Unidos, donde se empezó a trabajar mucho los factores humanos, pero la cereza en el pastel vino cuando en Chernobyl también hubo un problema ahí bastante grave en el reactor nuclear y el accidente de Chernobyl que explotó en el aire, en donde la investigación llevó a cuestiones organizacionales como motivos o factores que llevaron a la falla de estos eventos. Y entonces las herramientas que ven ahí, que tiene un montón de acrónimos, no voy a meter en detalles, pero señala cómo las herramientas que empiezan a tratar de explicar los eventos de falla, de desastres, de problemas graves, empiezan a trabajar alrededor de los modelos mentales. Y por supuesto, hoy en día, el modelo sistémico, para explicar lo que está sucediendo, también empieza a generar nuevas herramientas. Estas 2 herramientas son parte de la ingeniería de la resiliencia. Un sistema, y a veces cuando hablamos de sistema, he escuchado varias veces, incluso hace años yo les decía, un sistema es un conjunto de componentes que se interrelacionan entre sí. Y hoy aprendí que
sigo teniendo el pensamiento lineal. Cuando yo descompongo un sistema en componentes de relación entre sí, sigo pensando en causa-efecto. Un sistema se tiene que conceptualizar por las funciones que hace, no por las personas, ni la estructura, ni los equipamientos, sino lo que hace cada uno de esos elementos, sus funciones. Entonces, tenemos que definir esas funciones, y esas funciones están interrelacionadas, unas dependen de otras, unas proveen a otras, y al final todo esto genera el propósito y los resultados de todo el sistema. Lo que es interesante, que a mí me encanta el error humano, el año pasado platicamos del error humano, y una de las digamos, realidades del ser humano es que nuestras capacidades cognitivas han tardado millones de años en llegar a nuestro estado actual. Pero nuestro ámbito de trabajo ha pasado en pocos miles de años de la cueva, de la prehistoria, a este tipo de cueva, ¿no? La biotecnológica, las áreas de emergencias, industria aeroespacial, militares, aeronáutica, es el ámbito de trabajo, y sus plantas también son muy parecidas. Tenemos gran cantidad de elementos, y nuestras capacidades cognitivas y modelos mentales no han evolucionado a la misma velocidad. Lo que se llama los sistemas sociotécnicos hoy en día representan esa mezcla de tecnología y de personas. La persona es como una licuadora. La licuadora yo la prendo y la apago y no me va a hacer gestos. No se va a portar mal. Las personas son máquinas que se portan mal a veces, ¿no? Que tienen deseos, que tienen emociones, que tienen temor. Esa mezcla de cuestiones técnicas y humanas o sociales es algo que agrega un enorme nivel de complejidad a lo que hacemos hoy en día. Un sistema técnico, así puro, tiene varias características. Primero, puedo describirlo en términos de componentes, subcomponentes, sistemas, subsistemas. Lo que hacemos es una validación. Por otro lado, esos componentes esperamos un cierto desempeño. Para eso están diseñados. Cada uno de ellos está diseñado para un cierto desempeño. Y los riesgos y fallas están relacionados con cada uno de esos componentes. Que falle o que no falle. Todos esperamos que no falle porque están bien diseñados. Los sistemas sociotécnicos, los sistemas técnicos, sus salidas son proporcionales a las entradas. Son predecibles, conocemos los componentes, y son lineales, y los eventos son manejables. ¿Qué pasa en los sistemas sociotécnicos? Primero, tienen que ser descritos en términos de funciones, no en términos de componentes. La gente no es un componente. Segundo, la división en componentes no aplica porque hay características, que yo voy a llamar más adelante estados emergentes, que suceden por la interrelación de todas las funciones que están ahí, no por la característica de uno, ni por una relación lineal causa-efecto. Por lo tanto, los riesgos y fallas tienen que relacionarse a las funciones, no a los componentes, y eso es un cambio fundamental en nuestra forma de ver la gestión de riesgos o la investigación de fallas. La relación entre entradas y salidas no es lineal, no es proporcional. Vamos a ver más adelante el fenómeno de resonancia funcional, en donde podemos tener resultados inesperados, súbitos, que no esperábamos, porque no hay una relación proporcional entre lo que estoy haciendo y lo que estoy obteniendo, o lo que está sucediendo. Entonces, los sistemas sociotécnicos son sistemas considerados complejos. En la industria farmacéutica es un sistema complejo, es un sistema sociotécnico, fundamentalmente. No pueden ser descritos de manera completa ni exhaustiva. No existe un procedimiento, o si existiera tendría que ser como la Biblia, ¿no?, para describir todas las posibilidades, opciones, tomas de decisión y condiciones posibles en cualquier proceso. No es posible, porque cambian, se mueven, el objetivo, como en el caso del misil. Toda organización requiere de personas, y las personas no son máquinas que se portan mal. Ya lo mencioné, sus componentes no se desempeñan de manera uniforme, sino variable, no permanecen fijas ni son estables. Las condiciones de funcionamiento son creadas por la interacción de las funciones que están implícitas, y los riesgos no pueden ser asignados a elementos individuales. Se lo mencioné, sino a las funciones de lo que tiene que hacer. Para eso se ha desarrollado un lenguaje, y el lenguaje ya tiene algún tiempo que está entre nosotros. Desde los 40, 50, en la cibernética ya nos empezó a dar temas de retroalimentación, típico termostato, ¿sí? Entre las entradas y salidas hay un proceso de retroalimentación que recibe señales y se ajusta conforme sea necesario. Más adelante, el señor Floyd Alport, que es psicólogo,
no tiene mucho que ver con la industria farmacéutica, pero nos empezó a dar elementos de lenguaje, en lo que después sería la teoría del sistema. Como lo que él llama evento-estructura, empiezan a ser estos loops o lazos de retroalimentación que tarde o temprano serían el fundamento de la teoría del sistema. La teoría del sistema ya trabaja con múltiples interacciones y retroalimentaciones en lazos de control positivo, en lazos de control negativo, que, digamos, se retroalimentan y generan un estado muchas veces bastante complejo de predecir. Sin embargo, toda esta teoría, todo este lenguaje solamente se empezó a aplicar hasta por ahí de los 90, finales del siglo XX. Un solo ejemplo, ¿no? Modelo para reducir retrasos en vuelos. Es ya una concepción completamente diferente de cómo entender un sistema, cómo entender un proceso y los problemas que tiene ese proceso. Incluso hoy en día estoy empezando a aprender de las redes de riesgos. Es bien interesante porque otro de los modelos mentales que seguimos teniendo es que los riesgos son elementos individuales, independientes, y así los tratamos. Esto significa diversos riesgos están interconectados. Y hoy en día ya existen muchos estudios sobre cómo puedo intercalar o interrelacionar diversos riesgos y cómo se retroalimentan entre ellos. Riesgo alimenta a otro, y este produce este, y este le relanza a otro, y al final algo pasa con el sistema. Estados emergentes. Una de las muchas características que tiene el pensamiento de sistemas es: existen propiedades del sistema que no pertenecen a ninguno de estos componentes. La vida es un gran ejemplo del sistema que se llama cuerpo humano. ¿A qué órgano de nuestro cuerpo pertenece la vida? Corazón, cerebro, cerebro. Si lo desarmo, puede encontrar la vida en alguno de ellos. La vida es un fenómeno emergente, resultado de la interacción de las funciones de todos los componentes. Y así funcionan muchas industrias. Sistemas complejos funcionan con propiedades emergentes. Entonces, lo mismo sucede con un sistema complejo. Es dependiente del tiempo, no es de una sola vez, es continuo, se deriva de interacciones múltiples. Si alguna de ellas se interrumpe, deja de existir ese estado emergente, como sería la vida. Algunos ejemplos de la mar, ¿no? Son de mis partes de mi cuerpo a la mar. Corazón. No se pueden utilizar herramientas analíticas. ¿Por qué? Porque no puedo descomponer el caballo para analizar todas sus partes y ver cuál de ellas es la que lo hincha, cuál es aquella en la que vive. Les recomiendo este librito, System Thinking de Yashin, para Garahedani. Muy interesante de todos estos conceptos. Muchas condiciones y estados de los sistemas son emergentes. La resiliencia, la cultura, la organización, las fallas, el desempeño normal o anormal, como quieran ver, accidentes, riesgos, todos estos no son propiedades de un solo componente. Propiedades que emergen de la relación entre múltiples funciones. Entonces, es un pensamiento lineal del sistema. Ahora, el segundo concepto de ingeniería de resiliencia es la equivalencia entre los éxitos y las fallas. Siempre nos enfocamos en lo que falla y hemos aprendido mucho de lo que falla y investigarlo y a prevenirlo en el futuro. La desviación, un cumplimiento. Y entonces hemos llegado a pensar que la calidad o la seguridad o el aspecto del sistema que queramos controlar se define como la ausencia o la reducción de esos eventos no deseados. Tenemos poco interés en saber lo que sí está funcionando bien, ¿sí? Y por lo tanto aprendemos de una parte muy pequeña de datos, que son las fallas, y dejamos de lado una gran cantidad de datos. ¿Qué es lo que hacemos cuando ejecutamos una acción? Primero, tomamos una decisión en función de un objetivo deseado, ¿sí? Dada la situación presente, mis conocimientos, la situación y las condiciones, yo tomo una decisión. Si esa acción obtiene el resultado esperado, la calificamos como correcta. Si esa acción obtiene un resultado no deseado, la calificamos como incorrecta. Pero esto es a posteriori. Uno de los grandes temas, y esto tiene que ver con el error humano que platicamos en alguna ocasión, es que a posteriori calificamos la acción y asumimos que debió de hacer la acción correcta. Y este es digamos, el racional básico de la investigación de causa raíz. ¿Por qué el operador no hizo lo que tenía que hacer?
Bueno, pues resulta que en la situación en que estaba trabajando, él esperaba un resultado correcto, pero hubo alguna situación ahí que lo obligó a tomar una decisión diferente. No investigamos qué situación lo empujó a tomar una decisión diferente, sino simple y sencillamente a posteriori calificamos de que no hizo la acción correcta. Por lo tanto, una desviación, un no cumplimiento, un talón de reglas. En el mismo sentido, de la equivalencia entre éxitos y fallas, trabajamos mucho alrededor de las fallas, ¿no? Imagínense que tenemos un proceso en donde uno de cada 10.000 eventos resulta que no cumple, una falla. Y solemos atribuir el 80-90% de esas fallas a las personas y 10-20% a otras causas técnicas, sistemas, materiales, lo que sea. Nos enfocamos en esa pequeña fracción de falla y tratamos de aprender qué es lo que sucedió ahí, por qué sucedió y cómo deberíamos de hacerlo en el futuro para que no suceda. ¿Qué es lo que propone la ingeniería de resiliencia? Todo lo contrario. ¿Por qué no aprendemos de las situaciones que salen bien todos los días? ¿Por qué? Porque tiene una premisa muy interesante. Esta falla es parte del día a día. Es parte de cómo las situaciones se manejan todos los días y cómo en algún momento, que vamos a llamar un poquito más adelante, la variabilidad del sistema produce a veces resultados positivos, afortunadamente la mayoría de las veces, pero esa misma variabilidad en algún momento produce un resultado no positivo, una falla, un error. Y entonces perdemos de vista una gran cantidad de información sobre nuestro sistema. ¿En dónde nos enfocamos? Esta es toda la gama de resultados posibles de cualquier proceso. Desde el punto de vista predictibilidad, desde muy bajo hasta muy alto, y desde el punto de vista efectos. Efectos negativos, efectos positivos. Entonces, ¿en dónde nos enfocamos normalmente? En lo que falla. Desastres, accidentes, fallas, errores. Muchas áreas de la calidad o de la seguridad ya empiezan a trabajar en los cuasi accidentes. Las industrias que trabajan mucho en prevenir ya tienen un registro muy riguroso, fomentan y estimulan a su organización a registrar y trabajar sobre cuasi accidentes antes de llegar a esto. Pero aún así sigue siendo una parte, digamos, parcial de todo lo que podemos hacer. La ingeniería de resiliencia dice, enfócate en todo, tanto en lo que sale bien como en lo que sale mal. Tanto en lo que por suerte salió bien, casi me pasa, casi la riego, como lo que sale normal todos los días, ¿sí? Entonces, vamos a pasar de tener un modelo, causa-efecto, raíz, causa-raíz, para este, digamos, rango limitado de eventos, y la ingeniería de resiliencia habla de que en vez de ajustar los eventos o explicar los eventos a partir de un modelo, va a estudiar todos los eventos para desarrollar un modelo que explique el comportamiento de todo el sistema. La gestión de riesgos trabaja para actuar para que no salga algo mal, y la ingeniería de resiliencia cambia su dirección a actuar para que todo salga bien. Es decir, cómo aprendo a hacer las cosas bien la mayor cantidad de veces posible. Tercer elemento, el trabajo como se imagina. La diferencia entre dos tipos de sistemas, los sistemas manejables, que pueden ser completamente descritos en comparación con muchos elementos que no pueden ser descritos al 100%. El sistema es más estático o fijo y el otro cambia y es muy dinámico, y puedo entender completamente el sistema a diferencia de otros sistemas, lo que se llaman no manejables, donde conozco gran parte pero no conozco todo. Esto significa una diferencia a la hora de trabajarlo en el día a día. Cuando nosotros diseñamos un proceso, el señor von Nagel menciona como el trabajo como se imagina, y cómo se realiza, tiene una diferencia, lo calificamos de error, de falla. La ingeniería de resiliencia dice, ok, va a haber una diferencia entre los dos, pero es producto de un contexto, y las personas todos los días están ajustando sus decisiones, sus acciones, y todo lo que hacen, lo que se llama ajustes aproximados. Ahí es donde trabaja el día a día de cualquier proceso en cualquier industria. La ingeniería de resiliencia habla de aprender a tomar en cuenta, tomar ventaja de todos esos ajustes
aproximados. Uno de los principios que maneja la ingeniería de resiliencia es el constante decisión entre hacerlo bien y hacerlo de manera eficiente. Efectividad contra eficiencia. La efectividad tiene que utilizar tiempo para pensar, para planear, para tomar la mejor decisión. La eficiencia es algo ya porque se necesita, estamos atrasados, hay que reducir costos, tiene que ser óptimo. Y entonces, este ejemplo me encanta, la efectividad tiene que ver con, por ejemplo, utilizar guardas. Es un simple sierra de banco, en la carpintería se usa mucho. Hoy en día las máquinas traen dispositivos, tienen herramientas para evitar cualquier tipo de riesgo, que es lo que hacen los maestros carpinteros. Y para todo esto, y a manita, hacen los. O sea, ¿por qué? Porque buscan la eficiencia y no la efectividad. Las personas esperamos que sean eficientes y efectivas al mismo tiempo, y esa es una contradicción o es un reto que no se puede cumplir, y siempre va a haber esta balanza hacia un lado o hacia otro. Mi trabajo del día de hoy depende de la efectividad de la estación anterior, y mi trabajo de hoy va a afectar la efectividad del trabajo después. La eficiencia también la puedo utilizar hoy o la puedo aplicar confiando en que lo que está antes está hecho efectivamente, y tengo que confiar para poderlo hacer eficiente y luego asumir que alguien más adelante va a hacer su trabajo. En esta cadena constante, la eficiencia de hoy es el resultado de la efectividad de ayer, es decir, que la estación anterior, la etapa anterior, el paso anterior lo haga bien para que yo lo pueda hacer eficiente, y yo tengo que hacerlo bien para que el siguiente lo haga eficiente. Esta cadenita es la que se rompe normalmente. Cuarto punto, ignorar el estado de ignorancia. Vamos a hablar de la variabilidad del desempeño. Voy un poquito rápido para eso. Es imposible conocer, determinar y controlar todas las combinaciones en todas las funciones de todos los sistemas. Todo artefacto tiene un grado de incertidumbre o ignorancia implícito. Tenemos que reconocerlo, tenemos que caracterizarlo y tenemos que actuar en consecuencia. Usando el ejemplo. Hablamos al principio que el enfoque a las fallas y el enfoque a las fallas técnicas a la máquina y a la persona aspiraban a estimar una probabilidad de falla. Hoy en día, lo que tenemos que entender de las organizaciones y los sistemas es que hay que caracterizar la variabilidad, el rango de variabilidad de cada una de las funciones que está implícita en la organización o en el sistema. La ingeniería de resiliencia trabaja caracterizando cada función, es decir, cada actividad que se hace en un proceso productivo a través de una serie de características, entradas, salidas, requerimientos, recursos, mecanismos de control y el tiempo que se requiere, y después hace una red de funciones interactuadas, lo que llamaba hace rato una red de riesgos. Bueno, es una red de funciones que después se puede traducir en una red de riesgos, y aspira a entender las relaciones entre funciones para ver el acoplamiento de esas funciones y sobre todo la variabilidad de esas funciones y las situaciones emergentes que pueden surgir en términos de calidad, de seguridad, de productividad. Esta red de interacciones están relacionadas con y su interacción entre ellas con los resultados finales del sistema. Una de las herramientas que utiliza la ingeniería de resiliencia es el PLAN, que es básicamente un análisis funcional de la resonancia, y que dice qué funciones tengo en mi sistema, qué variabilidad tiene cada una de esas funciones, y luego cómo se combinan esas funciones entre sí para dar un resultado final. Y al final, bueno, en base a este entendimiento del sistema completo, yo propongo ya formas de manejarlo, controlarlo, reducirlo. La resonancia no es otra cosa más que todos los cuerpos tienen una vibración natural, todos vibramos, incluso la copa vibra. Hay un video bien interesante de la copa en donde en cámara lenta, o sea, con una cámara de alta velocidad, se expone a una vibración de la misma frecuencia y empieza a hacerse como de hule, y al final se rompe. Es el clásico tenor, ¿no? Que acaba ya con un ópera. Es porque entra en un fenómeno de resonancia, pero es cuando una función o una señal externa se enlaza con la función o la vibración interna, la frecuencia de vibración interna,
y genera un fenómeno de rotura, de colapso. Las entradas y salidas son proporcionales y se desarrollan de manera gradual. Existe otro tipo de resonancia que es en donde el ruido o la interferencia externa es la que genera ese tipo de reacción en el sistema y al final crea resultados no proporcionales o incluso instantáneos. Este concepto es el que se lleva en la ingeniería de resiliencia, lo que se llama ahora resonancia funcional, como la suma de las funciones, o más bien, la suma de la variabilidad de cada una de estas funciones entra en resonancia y genera resultados no proporcionales e incluso instantáneos, inesperados. ¿Sí? Entonces, hoy en día ya existen mecanismos de cómputo, potencia de las computadoras, con un Excel, con un Minitab, ya puede generar la variación de riesgos desde el punto de vista de la variabilidad, y ya existen mecanismos para calcular a través de diversas herramientas la variabilidad de las funciones y luego agregarlas como si estuviéramos sumando algebraicamente, ¿no? Entonces, yo caracterizo cada una de las funciones de una fábrica a través de algún tipo de perfil de distribución de probabilidad y luego la herramientita de simulación me ayuda a conseguir una cuantificación final de todo el sistema, ¿no? Y en qué condiciones de cada una de ellas puede resultar en un evento no inesperado o en un resultado no deseado. Esto, digo, hablan mucho de esto, la falla de los promedios y la falla del risk management hablan mucho de este tema. Y finalmente, ya para cerrar, ¿qué tipo de riesgos nos enfrentamos? Primero, cuando hacemos un correcto ejercicio de identificación, valoración y respuesta a los riesgos, nos vamos con los riesgos de alta prioridad, rojos bien calientes, y establecemos acciones de mitigación. Pero nunca vamos a llegar al riesgo cero. Eso es parte de lo que hemos siempre mencionado. En gestión de riesgos no llegamos al riesgo cero y por lo tanto siempre va a haber un riesgo residual. ¿Qué vamos a hacer con el riesgo residual? Segundo, todos los que están en verde, por definición, son aceptables y vivimos con ellos, pero son riesgos que en algún momento pueden surgir a la superficie y causar algún dolor de cabeza. Tercer tipo de riesgo residual. Ya lo actuamos, ya aplicamos en un riesgo de alta prioridad algunas acciones, pero la acción no fue correcta, no fue efectiva y, por lo tanto, el riesgo sigue latente. Y por último, lo más peligroso son los riesgos desconocidos, esas fallas latentes de situaciones emergentes que no tenemos en el radar y por lo tanto no estamos respondiendo a ello. La ingeniería de resiliencia me ayuda a trabajar con todos estos tipos de riesgos residuales. Y hoy en día, esto se está aterrizando en lo que se conoce como las organizaciones de alta confiabilidad. Son aquellas que están preparadas para la contención de eventos, que tienen la capacidad de anticipar, de estar monitoreando, como decía yo al inicio, que están orientadas a un continuo aprendizaje y a una gestión efectiva del conocimiento como parte de sus activos, un buen liderazgo y la cultura justa, que es un tema relacionado con el error humano, en donde se entiende la variabilidad del error humano y en vez de culparlo, digamos que se extiende la investigación hacia toda la organización, hacia el sistema. Entonces, todo eso puede ayudar a potenciar nuestra gestión del conocimiento y nuestra gestión de riesgos hacia niveles en donde hoy en día nuestros mecanismos actuales, nuestros modelos actuales no responden muchas de las preguntas y por eso la reincidencia de problemas y por eso problemas inesperados y por eso dolores de cabeza o sorpresas que nos da nuestros sistemas. Conclusiones. Hay una relación significativa entre gestión de riesgos y gestión de conocimiento, ya lo vimos. La ingeniería de resiliencia va a ayudar a esa interrelación, a potenciarla y sobre todo a trabajar con una clase de sistemas complejos en donde la gente interviene. Se puede considerar la ingeniería de resiliencia como un brazo importante que va a apoyar la gestión de riesgo y de conocimiento y sobre todo en un beneficio claro de nuestro sistema de calidad en beneficio de nuestros pacientes, nuestra organización y, por supuesto, para el beneplácito de las autoridades. Les dejo un montón de referencias, hay mucho de esto. Bueno, agradecerles su atención y los 10 minutos que me acabo de poner. Gracias. Sí,
si alguien tiene alguna pregunta aquí en la audiencia, o si nos apoyan en la parte virtual. Pues todo muy claro, ingeniero, o más bien van a ponerse a investigar en casa. No, es un tema interesante, sabe yo. Este libro, por ejemplo, es bien interesante, se llama Risk-Based Thinking, pensamiento basado en riesgos. El autor se llama Tony Mushara, está en las referencias, ahí no se preocupen. Dice, manejando la incertidumbre del error humano. El señor es un experto en submarinos nucleares. Estuvo a cargo, comandante del mantenimiento y operación de reactores nucleares, y aprendió muchísimas cosas ahí, y las puso al libro para el clásico de todos y el beneficio. Y es de las cosas que a mí me encanta traer a la industria. ¿Por qué? Porque tenemos que abrir los ojos a otras prácticas, por supuesto adaptarlas y utilizarse en beneficio de los retos que tenemos todos los días en nuestros retos. ¿Tiene preguntas? Adelante. Bueno, la verdad es que sí, nos dejó con muchos cambios. Cambió en la gente y yo creo que tendremos que verlo, ¿no? Pero hablando de esta manera de ver riesgos, son otras herramientas. O sea, ya están formadas o como haga de cuenta, como las bases que tenemos, ¿no? Y cuando se meten en la IPHA, estas ya hay una aplicación para poderlas implementar. Sí. O sea, nada más falta difundirlas. Sí. Pero cambian todo el pensamiento. Adaptarlas, ¿no? Por supuesto, son conceptos ya más de mayor complejidad, requieren un poco más de esfuerzo y recursos. No es para todos los días, por eso digo, son complemento a lo que hemos hecho de gestión de riesgo. La gestión de riesgos en eventos sencillos son suficientes. Es lo que dice la gestión de riesgo, tiene que ser proporcional al tamaño del riesgo. Pero el riesgo ya por ejemplo, de un proceso nuevo, o a nivel planta, o una probabilidad de un desastre fuerte, la calidad, o un récord, por ejemplo, ahí sí necesitamos meternos con mayor profundidad y con diferentes modelos mentales. Sí, ya existe y se hace en otras industrias. ¿Qué dice ese señor? ¿Por qué la Marina de los Estados Unidos tiene 70 años manejando submarinos, los reactores nucleares, y no ha tenido un solo incidente? 70 años. por ese tipo de pensamiento. Sí. Basado en riesgos, pensamiento basado en riesgos. Pero hay que extender un poquito los conceptos al sistema completo. No, y además también cuando puso lo de la validación, acerca de nosotros validamos, digamos, con un concepto de que todo va a salir bien. Y es una verdadera falsedad, porque nunca sale bien. Y el hecho es que en el día a día es típicamente la respuesta de qué hago con el lote, y entonces la respuesta del válido pues no se hizo como se validó, no te lo puedo contar. Pues es que esa eventualidad de la validación pues no termina siendo repetible y no necesariamente está mal, ¿no? Así. Entonces esa diferencia me parece. Y además está en línea con las autoridades, las expectativas de las autoridades hoy en día, que es, tú no puedes conocer el comportamiento de tu proceso en 3 lotes, por un proceso de validación, por muy completo que sea. Tienes que hacerlo a lo largo del ciclo de vida. Y eso es lo que está en esencia aquí, es cómo en el día a día, cómo de una u otra forma salen los lotes, pues hay que aprender de eso. Y es un conocimiento tácito que mencionabas hace rato, o sea, trabajé mucho también con ustedes, con los operadores, y había cosas que los operadores hacían que no está escrito en ningún lado, y que hacían que salieran bien los lotes. Sí. Me acuerdo que hasta declaramos un periodo de amnistía para permitirle a los operadores decir todo lo que sabían sin consecuencias. De consecuencias, para actualizar los procedimientos. ¿Por qué? Porque así existe en todos lados. Claro. Y también, por ejemplo, una parte de este conocimiento tácito que bueno, yo lo voy a vivir es aplicando función de riesgos, que ya es una entrevista, digamos, de qué te está pasando o cómo te puede pasar, y entonces ahí ellos sacan toda su evidencia. ¿Sí? Oye, tú, querido operador, ¿cómo crees que puede fallar esto? Te sueltan un montón de cosas. Y son los últimos que invitamos a la gestión del riesgo, para el ejercicio. Bueno, cuando nos a los que sí apreciamos eso.
Sí, hay una pregunta virtual. Ajá. La pregunta es reiterativa en su serio sobre la parte de si hay una experiencia de parte como la parte de una empresa farmacéutica aplicada esto a No una existe. empresa farmacéutica. No existe. Lo más cercano y los están más adelantados en la farmacéutica son dispositivos médicos. Ellos son los primeros que empezaron con gestión de riesgos y ya estamos hablando de los 90s. El resto de la farmacéutica hasta el siglo XXI, 2000 para acá. Eso el tema del ICQ-9. Pero los dispositivos médicos trabajan desde hace mucho tiempo en gestión de riesgos. Y han empezado a trabajar mucho en el concepto de falla sistémica, ¿no? Porque ahí es, entonces, una situación más complicada, porque interviene el usuario, el uso correcto, la tecnología que yo estoy haciendo y sobre todo el tema terapéutico también. Y están trabajando mucho en esta parte. Pero en el resto de la parte todavía no. Todavía lo veo a mediano plazo que bueno, se capte la idea y se aplique para complementar. A menos que las autoridades pongan por escrito y 2 años vamos a estar tomando cursos intensivos. Ese ha sido el mecanismo, desafortunadamente. ICH 15. Nota. Una más. Tenemos una más. Emma Cuello nos pregunta ¿qué detiene a la industria farmacéutica a implementar la gestión del riesgo? Pues supongo que la ciencia. ¿No escuché bien? ¿Qué? ¿Qué detiene a la industria farmacéutica a implementar la gestión del riesgo? Ah, es interesante. La gestión de riesgos es una actividad bastante vieja ya. Hablaba yo que desde los 50, las industrias como la aseguradora, esas hace mucho lo manejan, la gestión de riesgos. Hace rato platicábamos de la industria automotriz que ha adoptado muchas de estas prácticas por necesidad de supervivencia. La industria farmacéutica no se ha visto en esa necesidad, su modelo de negocio es diferente. Por lo tanto, lo que detiene es primero, el modelo de negocio que tiene la industria farmacéutica y segundo, la visión que tienen los líderes en función de las necesidades que hay. Alguna vez platicábamos por ejemplo, de Six Sigma. Six Sigma en otras empresas como General Electric, el primero que se sentó a aprender Six Sigma fue Chuck Welch, el CEO. Yo hablaba de un CEO de farmacéutica y dije, cuando ese señor Reyes se siente y aprenda Six Sigma o gestión de riesgo, lo que quieran, ese día la industria va a cambiar o la empresa va a cambiar. No sucede así. Es la visión del liderazgo y la necesidad del negocio. Esos son los dos obstáculos que impiden o que, digamos, minimizan muchas veces el beneficio de estas técnicas. Muy bien, pues sería todo. Agradezco tu atención, muchas gracias.